Ya. A ver, el día de hoy vamos a hablar sobre esto de la teoría de conjuntos. Yo les he dicho siempre de que cuando uno habla de las partes de matemática, usted tiene que ver que eso está relacionado con esta realidad, ¿no es cierto? O sea, la matemática sale de lo real, ¿no? Cuando hablamos de números, porque necesitamos a los números, por eso que se estudian los números y todo lo demás. La matemática es la ciencia que se encarga de estudiar, ¿no? Los números y sus aplicaciones, pero de manera formal, o sea, como una ciencia, ¿no? Pero eso tiene su aplicación en la vida. Por ejemplo, los conjuntos, ¿dónde lo vemos a ver realmente? ¿Para qué estudiamos conjuntos? A ver. ¿Quién me dice? A ver. Para separar frutas. ¿Para qué? A ver. ¿Para qué nos sirven los Profesor, ¿puede conjuntos? repetir la pregunta, profesor? ¿Los conjuntos para qué nos sirven en nuestras vidas? Para conjugar. Para conjugar. Ese es lenguaje, para conjugar verbos. Para separar un tipo de frutos, sementes, algo así. Ok. Bueno, lógicamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros usamos los conjuntos para agrupar las cosas. Por ejemplo, en tu casa, la refrigeradora no está en el baño, ¿sí o no? Hay ambientes, ¿no? Hay un ambiente donde está la cocina, hay un ambiente donde está el comedor, el cuarto, los servicios higiénicos. ¿Y para qué tengo ambientes, o sea, separados? ¿Por qué no está todo mezclado? Porque en esos ambientes, lógicamente, que vas a colocar algunas cosas que necesiten ese ambiente. Por ejemplo, en la cocina, en tu cocina, ¿qué cosa hay? Pues una cocina, un refrigerador, un microondas, ¿sí o no? Las cosas que utilizas dentro Una de lavadora. la lavadora en la cocina. No, la lavadora va, Si es un departamento, obviamente, pues. Claro que sí. ¿no? Entonces, hay ambientes, ¿sí o no? El dormitorio es donde tú descansas, está tu cama, tu ropero, tus zapatillas cochinas, tu media, todo eso está en tu dormitorio, ¿sí o no? Entonces, los conjuntos se utilizan, ¿te das cuenta? Y no solamente en la casa. Tú vas a un supermercado y los productos no están así a la guerra, ¿no? Están ordenados. Hay sección fideos, sección golosina, sección licor, sección fruta, sección pescado. Están separados por secciones, o sea, por grupos, por conjuntos. ¿Y por qué crees que será así? Para que esté todo en orden. Es para que la gente se pueda orientar mejor, ¿no es cierto? Porque si está todo desordenado, tú entras y dices, ¿y dónde está la sección pescado? Si está todo entreverado, pues no vas a poder encontrar lo que tú deseas, ¿sí o no? Entonces el centro comercial tiene que tener un ordenamiento de tal manera que permita que la persona que ingresa pues tenga la facilidad de encontrar las cosas que quiere, ¿sí o no? Todo es atención al cliente. Si tú tienes, por ejemplo, en tu casa tienes un ropero, tú tienes un cajón para tus calzoncillos, un cajón para tu ropa interior, un cajón para tu polo, tu pantalón, no está todo entreverado. Bueno, que hay algunos que entreveran todo, ¿sí o no? Ya esa es cuestión de orden, pues no la organización. En el colegio, por ejemplo, existen áreas, el área de matemática, el área de sociales, el área de tal, tal. ¿Por qué están separados por áreas? Porque son cursos afines, o sea, nos reunimos, conversamos, dialogamos sobre los cursos que son afines a nosotros. Entonces nos permite trabajar mejor. Y todo en nuestra vida real, en la sociedad, está separado por grupos, ¿no? Y esos grupos son los conjuntos, ¿no? Ustedes mismos. Hay un salón de primero, hay un salón de segundo, no están todos mezclados. ¿Quiénes están en primero? Pues los que necesitan un cierto contenido, ¿sí o no? ¿Quiénes están en segundo? Los que necesitan otro contenido que ya han tenido que pasar por primero, y así sucesivamente. Entonces, todo en nuestra vida está agrupado, todo. No hay nada que no esté agrupado, ¿no? Entonces, a eso ya nosotros llamamos conjuntos. Ahora, nosotros lo vemos en la realidad así, pues, ¿no? Como un grupo. Pero si nosotros lo estudiamos más formalmente ya con la matemática, ya entramos a conceptos matemáticos. Y también necesitamos estudiarlo con conceptos matemáticos porque de alguna manera yo lo voy a utilizar, por ejemplo, con el examen de admisión. ¿Sí o no? Una vez que yo termine quinto de secundaria, ¿qué voy a hacer? No voy a quedarme zapatero, decorador de combio, vendiendo limones. Se supone que mi inspiración va más allá, ¿no es cierto? Yo quiero ser doctor, ingeniero, no sé, quiero de repente ser ministro de economía, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Guachimán.
Bueno, Guachimán, pero hasta para Guachimán tienes que estudiar, porque cuando te contratan te piden tu certificado de estudios. Así es que necesariamente hay que estudiar, ¿no? Porque el Guachimán pues tiene que saber algo de seguridad, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos a un mercado, por ejemplo, como acá está la fotito, ¿no? El frutero no tiene todas sus frutas mezcladas, ¿no? Las manzanas están donde están las manzanas, un sector para las, y así sucesivamente, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si tuviera mezclado todas las frutas? Sería una desorganización tremenda, ¿no es cierto? Entonces, eso se puede ver en nuestra vida, ¿no? Por eso hay una pequeña lectura que trata más o menos de adentrándose en el estudio de los conjuntos, ¿no? Dice que desde tiempos muy remotos el hombre siempre tuvo la necesidad de agrupar las cosas u objetos que le rodeaban de acuerdo a una característica en común. En nuestra vida cotidiana también se observaba con detenimiento podríamos darnos cuenta que las cosas que se encuentran agrupadas de acuerdo a una característica en común, ¿no? Por ejemplo, dice, si vamos a la tiendita de la esquina de nuestro barrio, podremos observar que los productos que ella se vende están agrupados. Los fideos están en un lado, los detergentes están por otro lado, las golosinas, las gaseosas y así sucesivamente. Cada grupo de productos se encuentra en una zona determinada de la tienda, ¿no? ¿Sí? Ya está. Ahora, si vamos al mercado, sucede lo mismo, ¿no es cierto? Podemos darnos cuenta que los vendedores se encuentran ordenados por secciones, ¿no? Sección Profe verdura, Livio, carne, disculpe mi tardanza, pero es que estaba en la clase del profe Pereira y no me había dado cuenta que no era usted. mm, ya. Sección tubérculos, sección pescado, ¿sí o no? Entonces nos haríamos la siguiente pregunta, dice, ¿por qué se encuentran agrupadas las cosas? ¿No? Y la respuesta sería muy sencilla, pues es para que esté mejor organizada, ¿no? Cuando nosotros organizamos las cosas, agrupamos las cosas. De ahí viene la utilidad de los conjuntos, ¿no es cierto? Bien, entonces, pero nosotros vamos a estudiar el conjunto desde el punto de vista matemático. Pero ya más o menos tengo una idea de qué cosa es un conjunto, ¿sí o no? A ver, José, ¿qué es un conjunto? ¿A qué llamamos conjunto? José, A una agrupación de objetos, personas. claro, a una agrupación de elementos, ¿no es cierto? Estos elementos Vaya. pueden ser objetos, personas, animales, cosas, hasta cuestiones abstractas que no existen, como por ejemplo los números, ¿sí o no? Entonces, a ese agrupamiento de cosas se llama conjunto, pero uno no agrupa las cosas por agrupar, los agrupa porque tú tienes alguna característica en común, ¿no es cierto? Para eso, para que tú agrupes algo, tienes que tener una característica en común, como mínimo. Por ejemplo, los varones para aquí y las mujeres para allá. ¿Cuál es su característica común? Que son varones o son mujeres, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando uno agrupa, tú tienes que tener una característica en común. A eso se llama conjunto. Entonces, acá tenemos nuestro primer concepto de conjunto, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, en este conjunto hay tres conjuntos. Un conjunto A, que está formado por las aves, ¿no? Esa es su característica, su propiedad. Aquí podríamos decir que están los cuadrúpedos, ¿no es cierto? Y por acá hay uno que no pertenece a estos, que es el perrito, ¿no? Entonces, por alguna razón, no está dentro de este grupo, es porque de repente no cumple con la característica de este grupo que está acá, ¿no? Y también podemos juntar todo en un solo conjunto que podríamos poner el conjunto de animales, ¿no? Listo. Idea de conjunto. Se entiende por conjunto a toda agrupación, reunión, colección de objetos reales o imaginarios que tienen una o más características comunes. Estos objetos reales o imaginarios son llamados elementos de un conjunto, de tal manera que un conjunto está bien definido cuando tú sabes qué elementos le pertenecen, ¿no? Cuando tú lo entiendes, qué elemento le pertenece, automáticamente ese conjunto está bien definido. A ver, por ejemplo, a ver, un ejemplo de conjunto. A ver, Aymar, Un ejemplo de conjunto como los animales, una categoría ya está. El conjunto de animales, ¿qué me dijiste? de perros Dime de manera general nomás. El conjunto formado por por animales, así. los animales, ya está, listo. El conjunto formado
por los animales. Entonces, yo puedo saber qué elementos le pertenecen, ¿sí o no? Se supone que en este conjunto están todos los animales. Está Alonso, está Aymar, está todos nosotros estamos, ¿no es cierto? Porque nosotros somos animales también, ¿sí o no? Nosotros pertenecemos a los animales, está el perro, el chancho, el león, el cocodrilo, todos. Porque esto clarito está, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría que si pusieras acá el conjunto de animales racionales? Ah, ya no están todos ya. ¿Quién estarían dentro de ese conjunto, Alonso? Pero está hablando de nosotros. En el conjunto de los animales racionales, ¿quién estarían dentro de ellos? La oveja y la vaca. La oveja y la vaca. Los animales racionales somos nosotros, los seres humanos, ¿no? Somos los únicos animales que gozan de esa propiedad de la racionalidad. De todos los demás animales no son racionales, o sea, no piensan, mejor dicho, ¿no? El único animal que piensa, razona, antes de actuar es el ser humano. Eso nos diferencia de los demás animales, ¿no? Por eso que estamos en una categoría superior a ellos. Hemos evolucionado a comparación de los demás animales, ¿no? El animal más evolucionado hasta el momento es el hombre, o sea, nosotros, ¿no? Pero eso no quita que de repente, de acá a 1.000.000 de años, evolucionen los delfines, por ejemplo, y el ser humano se quede, y pasarían ellos a gobernar al mundo, ¿no? ¿No? A ver, otro conjunto, Alonso, que no sean animales. Las, las aves. Ya que no sean animales, pues las aves son animales. Bacterias. Pero tampoco, que no sea ser vivo. Ah, ya, que no se ser vivo. El ¿Célula? conjunto, la célula es un ser vivo. Ah, esa no. El Planta. conjunto formado. La fruta. Los vegetales son animales. Figura geométrica, profe, ya. Ahí está, listo. No, Números. el conjunto formado Número. por las figuras geométricas. ¿Ya? ¿Y qué elementos tiene este conjunto? Cuadriláteros. Ya, Triángulo. muy bien. Círculo. Cuadrados, Y el círculo, pentagramas, profe, que los sí no círculos. tiene... El círculo, que también es una figura geométrica. Toda figura geométrica estaría metida dentro de este conjunto, ¿cierto? Entonces, un conjunto queda bien definido cuando yo sé quién le pertenece y sé quién no le pertenece. ¿Sí o no? ¿No? Entonces, ahí queda definido un conjunto. Ahora, ¿cómo se le nota matemáticamente a un conjunto? Ustedes saben que la matemática tiene su propio lenguaje, ¿sí o no? Sus propios símbolos. ¿Cómo lo denotamos a un conjunto? Con una letra mayúscula, ¿no? ¿Sí o no? A todo conjunto se representa mediante una letra mayúscula de nuestro alfabeto. Ojo. Acá están. Conjunto A, B, C. Uno le pone un nombre, ¿no es cierto? O sea, una letra mayúscula. Y a sus elementos uno lo coloca dentro de llaves. ¿Sí o no? También dentro de llaves. Y separados con una coma o un punto y coma. Ahora, los conjuntos necesariamente tienen que estar entre llaves. Hay algo que ustedes tienen que saber, ¿no? Generalmente ustedes dicen ya, bueno, esto que está aquí, a ver, Mayra, Dígame, profe. ese es un conjunto, el que acabo de escribir. ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Es el conjunto A que está formado por los números enteros 2, 3, 5, ¿sí o no? ¿No es cierto? Ya está. Y si yo lo escribiera así, a ver, le preguntamos a Carranza, ¿ese es un conjunto o no es un conjunto? También, profe, porque está en corchetes. Ya, ¿y quiénes son sus elementos? El 2 y el 3. No, falso. ¿Ya? Estos corchetes se llaman intervalos. Un intervalo es un conjunto de números que está entre dos números. Por ejemplo, ¿no? Aquí está el 2 y acá está el 3. Entonces, esto que está aquí me denota que este es un conjunto
de todos los números reales que están entre el 2 y el 3. O sea, acá, aquí, ahí. O sea, desde el 2 hasta el 3. O sea, 2, 2,1, 2,2, 2,23, 3,1, todos los números. Entonces no tiene solamente dos elementos, tiene infinitos elementos. Entonces los conjuntos no solamente se representan con llaves, también tienen otro tipo de representaciones. Esto, por ejemplo, ustedes lo van a usar en el álgebra cuando hablen de intervalos, ¿no? Después, ¿qué pasaría si es que yo escribo esto que está acá? ¿Eso será un conjunto o no? A ver, Mauricio, ¿tú qué dices? ¿Qué? Sí es un conjunto. Sí. A ese tipo de conjunto se le conoce como par ordenado. O sea, tiene dos elementos nomás. El 2 y el 3. Además, el 2 va primero y el 3 va después. O sea, tiene un orden. Entonces, los conjuntos no solamente se representan con llaves, ¿no? No solamente con llaves. Dependiendo qué cosa yo quiera representar, se puede representar con corchetes, entre paréntesis. O sea, hay muchas formas de representar un conjunto. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos así nomás. Pero ojo, no es la única manera, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, dice que los elementos que van adentro se separan con comas o puntos y comas. Cuando son números, hay que colocar punto y coma, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero indicar que este conjunto tiene dos elementos, los tengo que separar así, con punto y coma. Cuando son números, ¿por qué con punto y coma? ¿Por qué no le pongo solamente coma? A ver, ¿quién me dice? A ver, participen, que es nuestra última ¿Para que clase. solo sean números enteros? No, pero ¿cuál sería la diferencia en todo caso? ¿No? ¿Cuál es la finalidad de escribirlo así o así? ¿O es lo Para que ya mismo? no haya representación de que haya otro número. ¿Qué elementos te están indicando acá? 2 y 3. Y acá, 2 y 3. es lo mismo. No es lo mismo. ¿Saben por qué? Porque acá este conjunto tiene dos elementos. Es el número 2 y el número 3. En cambio el de acá tiene un solo elemento. ¿Quién es? 2 y 3. El 2,3. Es un número decimal. Profesor, Es un profesor, no es número... lo mismo porque uno tiene punto coma y el otro solo tiene coma. No, claro, pero me refiero al hecho de reconocer los elementos. Aquí me Es está porque el indicando que punto y este coma tiene dos también lleva elementos. 2. El 2 y el 3. En cambio acá me puede indicar, ¿yo cómo sé que es el 2 y el 3 o el 2,3? Me puedo confundir, ¿sí o no? Si mi profesor me pregunta, ¿cuántos elementos ves ahí? Yo veo uno. ¿Quién es el 2,3? Y alguien dirá, no, pero profesor, yo veo dos, ya está el 2 y está el 3, ¿sí o no? Pero no, pues te confunde, ¿te das cuenta? Para que no exista confusión con los números, es cuando tú utilices elementos numéricos, los tienes que separar con punto y coma. ¿Por qué? Porque la coma se usa para los elementos decimales, ¿no? Entonces, si yo pongo un conjunto así, a ver, Alonso, ¿cuántos elementos ves ahí? Alonso, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? 2, ¿Quiénes son? 2 y 3. Profesor tiene No, 4. no, otro. Cuatro. ¿Cuáles son? Tienes Solo 3, tiene profe. 3, profe. Ah, sí, Tiene tiene 2, 3 y Tiene 1. 4. 3 y 3,1. Claro, este es 2,3 uno, y el 3 2,3. 3,1. El 3 es otro. Y Y el 3,1. 3,1 es 3. Hay tres elementos. ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Y cómo yo sé que hay tres elementos? Por el punto y coma. Por el punto y coma me está separando el elemento numérico que está aquí con el elemento numérico que está acá y con el elemento numérico que está acá. Por eso es que cuando uno utilice números, ¿con qué lo tienes que separar? Con punto y coma. No olvides. ¿Está bien? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor, ¿Aló? usted ha puesto 2,3 porque lo ha visto repetido o cómo. No, es un número decimal. ¿No? El 2,3 es un número decimal. A ver acá.
Vamos a representar, vamos a denotar estos conjuntos que está acá. Denotar significa escribirlo matemáticamente, ¿no es cierto? Ya no así en letras, sino utilizando los símbolos matemáticos. Por ejemplo, dice, el conjunto formado por las vocales de nuestro abecedario. Ah, ya. ¿Cómo represento eso en matemática? Le voy a poner un nombre. Vamos a decir, el conjunto A, que está formado por las letras de nuestro abecedario. ¿Quiénes son las letras de nuestro abecedario? A, B, C, A, D. B, C. Hasta la Pero hasta la ya Z, está profe, ya, Z. hasta la Z, porque no quiero decir. A, Ajá. B, C. Tampoco porque no lo sé la abecedario. Listo. Hasta X, Y y Z. Listo. Ya lo representé matemáticamente, ¿no? El siguiente, el conjunto formado por las notas musicales. ¿Quiénes son las notas musicales? Le vamos a poner B. Do, re, mi. A ver, ¿quiénes son las notas musicales? Do, re, mi, sa, fo, Do, Ay, re, yo mi, no me fa. acuerdo ya. Do, re, mi, fa, sol, la, Sol, si. la, si. Do, re, Re, mi, mi, fa, fa, la, y. sol, la Y sí. y si. Ya, ahí está el conjunto formado por las notas musicales. El siguiente conjunto. El 16, conjunto 17. formado por los números primos mayores que 15 pero menores que 30. Ah, le 16, ponemos. 17 hasta el 17. 29. Ya, a ver, ¿quiénes son los números 17, primos? 17, 19, 17, 19, 19, punto 23, y coma, 23, 17. Ah, no. 29, 29, 29, 29. 29, nada y ya. Nada más. más. ¿Cuántos Otra elementos vez tiene? 16. 4, ¿no? Entonces, así se denotan los conjuntos, ¿no? Se le denota con una letra mayúscula a los elementos entre llaves y separados por comas o punto y comas, dependiendo si son números o son otro tipo de elementos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, determinación de conjuntos. ¿Cómo se determinan los conjuntos? Para determinar los conjuntos, eso significa indicar correctamente qué elementos tienen. Y hay dos maneras, ¿no? Por extensión o por comprensión. O sea, de dos maneras se pueden determinar los conjuntos, o sea, presentarlos. ¿Cuándo es por extensión o de forma tabular? Cuando uno indica estrictamente todos y cada uno de ellos. Por ejemplo, el conjunto formado por la vocal A, E y O. ¿No? ¿Cuántos elementos tiene? 3. Ahí está, tú lo estás viendo. El conjunto B formado por los números 1, 11 y 111. ¿No? A eso se llama extensión, cuando uno muestra extendidamente todos sus elementos, o al menos los indica, pues sabes quiénes son, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la otra forma? Es por comprensión, cuando uno indica la propiedad del elemento. No indica, no lo extiende, sino lo indica por propiedad. La forma usual de presentarlo por comprensión es así, miren. Acá tengo un conjunto representado por comprensión. Ustedes ven la barrita que está acá, siempre tiene una barrita. En la parte de delante se coloca la forma general del elemento. O sea, ¿qué forma tiene? Y después de la barrita se le coloca todas las propiedades de los elementos del conjunto, ¿no? Por ejemplo, acá me está indicando que este conjunto está formado por todos los números naturales de esta forma. Acá me dice, mira, X es un natural, me está indicando qué valor tiene que él. No es cualquier número, es un número natural. Además debe ser mayor o igual que 3, pero menor o igual que 9. Mira, me está indicando que qué valores puede tomar X. Esta es la variable. ¿Quiénes son los números naturales mayores que 3 y menores que 9? ¿Ah? ¿Quiénes son los números? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Si yo quiero saber qué elementos tiene A, lo único que tengo que hacer es reemplazarlo acá, aquí. Digo, 3 al cuadrado es 9, menos 5, 4. Ah, ya, el conjunto A, ¿no? Vamos a poner acá un ratito. El conjunto A tiene el elemento 4. ¿Quién será su segundo elemento? Cuando X vale 4. 4 al cuadrado, 16, menos 5, 11. El siguiente elemento es 11. 20. ¿Quién será el siguiente? El 20. El siguiente,
Cuando X valga 31, 6, 31. 36 menos 5, 31. ¿Quién será el siguiente? 44. El siguiente. 43. No, no. 50. No. 59. 59. Ya está. Y ya está, mira. Ustedes saben qué elementos tienen, ¿sí o no? Mira, se puede saber. Entonces, esta es una forma de expresarlo, de forma por comprensión o constructiva también se le llama, ¿no? Está de manera generalizada. O sea, no necesito extenderlo, lo puedo presentar así, porque simplemente tienes que leer y puedes saber qué elementos tiene, mira, ve. Entonces tengo dos formas de representar a los, de determinar a los conjuntos. ¿Puedo ir al baño un rato? Ya vamos a salir un ratito. Por extensión o por comprensión. Ambas te indican qué elementos tienen. Acá tú lo visualizas, acá no, pero puedes saber si es que tú haces lectura de todos ellos, puedes saber quiénes son. ¿No es cierto? Entonces, en algunos problemas van a venir así. En otros problemas van a venir así. Por lo tanto, tienes que aprender a leer esto. ¿No? A leer. Tienes que aprender a pasar de aquí para allá y de aquí para acá. O sea, si te dan por extensión, debes aprender a determinarlo por comprensión. Y si te dan por comprensión, tienes que saber determinarlo por extensión. O sea, ambos lados tienes que manejarlo porque los problemas vienen por ambos lados, ¿cierto? ¿Sí? Ya está. Entonces, a ver, un par de ejemplos y salimos a nuestro primer receso. A ver, un ejemplo de conjunto determinado por extensión. Vamos a poner así. X, tal que X pertenece a los naturales. ¿Dónde está X? Tiene que ser menor o igual que 5. Listo. Esa forma de expresar el conjunto se llama por comprensión. ¿No? Acá me está dando a entender que el conjunto A está formado por todos los números naturales. Mira, me está indicando acá todos los números naturales que sean menores o iguales que 5. ¿Se dan cuenta cómo lo leo? Es como si acá estuviera escrito así en forma literal y yo estoy leyendo lo que está escrito acá. ¿No? Esta escritura te permite leerlo. O sea, es como si te lo presentaran así en forma literal. ¿No? El conjunto A está formado por todos los números naturales que sean menores o iguales que 5. Ya, pues ¿quiénes son los números naturales menores o iguales que 5? El 1, el 2, el 3, el 4 y 5. ¿No es cierto? ¿Sí? A ver, un último ejemplo. Por ejemplo, a ver. A ver, ¿qué elementos tiene ese conjunto B? A ver. Dice, el conjunto B tiene como elementos a todos los números de 2 cifras. Este es un número, ¿no es cierto? ¿Pero es cualquier número? No, son aquellos cuyas cifras deben sumar 3. Entonces yo me pregunto, ¿qué números de 2 cifras, sus cifras suman 3? 2 y 1. El 12. El 12, muy bien. ¿Quién más? El 2 y 1. 21. El 21, ¿quién más? 30. El 30, ¿quién más? Ahí. No hay más. Entonces, este conjunto B, si es que yo lo quiero extender, lo escribiría así. 12, 30, 21 y 30. Y ya está. ¿Ves? Así me lo presenten de esta forma, yo puedo saber qué elementos tiene. Por lo tanto, yo puedo decir que está bien determinado. Está determinado por extensión, ¿no? Y ustedes deben aprender a leer estos símbolos, porque ahí está el problema de ustedes, ¿no? No lo leen bien y ya mataron acá, ¿no? Porque un problema puede decir, ¿no? Se da el siguiente conjunto B, haya la suma de sus elementos. Y si tú no indicas bien qué elementos tiene, ya malograste todo el problema, pues, ¿no es cierto? Entonces tienes que aprender a leer esta escritura. ¿Está bien? Listo, chicos, entonces ahí nos quedamos. Ahora sí puedes... Chao, profesor. ¿Cuál Chao, chao? profe. ¿Cuál chao? Chao, profe. Chao, profesor. ¿Dónde te Chao, vas? profe. Nos vemos Chao, profe. Chao, Cuídese. dentro de 15 Chao, minutos. profe. Cuídese. Profesor, Media hora. 45 minutos. Media 15, hora. Profesor, estamos en segundo de receso. ¿En el segundo estamos? Sí. 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 Ya dentro de 30 minutos. Chao, profe. Nos vemos después. Vamos a hacer rapidito. Ya. A ver, vamos a continuar. ¿Dónde me quedé?
Ya, habíamos quedado acá de que el conjunto se puede determinar de dos maneras, ¿sí? Por extensión o por comprensión. A ver, cardinal de un conjunto. ¿Qué se llama número cardinal o cardinal de un conjunto? El cardinal es el número de elementos diferentes que tiene un conjunto, ¿no? Es el número que me indica cuántos elementos diferentes tiene un conjunto. Por ejemplo, acá, ¿no? Este conjunto A que está aquí. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? 3. Por lo tanto, su número cardinal es 3, ¿no? Y así, ¿no? Solamente es cuestión de ver cuántos elementos tiene. El número cardinal se representa así con una n. Esto de acá significa el número cardinal de A o el número de elementos diferentes de A, del conjunto A, ¿no es cierto? Cuando tú veas este símbolo que está acá, n de A, ¿qué significa? El número de elementos del conjunto A. El número de elementos diferentes. Tienen que ser diferentes, no iguales. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver si es cierto. A ver si me han escuchado. A ver, vamos a suponer que yo tenga el siguiente conjunto. A ver, Jean-Pierre, yo tengo el siguiente conjunto. A, que está aquí, que tiene al 1, al 2, otro 2, otro 3, otro 3. Tiene un 1, 2, 2 y 3, 3. Entonces, ¿quién será su número cardinal? Jean-Pierre. ¿Su número qué, profesor? ¿Quién será el número cardinal de ese conjunto A? El 2 y el 3. El número cardinal me indica la cantidad de elementos diferentes que tiene ese conjunto. ¿Cuántos elementos diferentes tiene? 3. 3, pues 3. ¿Quiénes son? El 1, el 2 y el 3, ¿no es cierto? Tiene 3. Eso es el número cardinal. ¿Está bien? A ver, si yo tengo el siguiente conjunto que está formado por las siguientes letras. Hay que hecho. Por la A, por la L, por la A, por la M, por la E, por la D y por la A, ¿no? Las letras de la palabra Alameda. 5 sería, profe. Entonces, ¿quién sería su número cardinal de este conjunto? 5. ¿No? La pregunta sería, ¿cuántas letras diferentes hay ahí, ¿no es cierto? Sería 5. ¿No? ¿Quiénes son? La A, la L, la M, L, la la E M, y la D. D. A eso se llama número cardinal, ¿no? Cuando te piden el número cardinal de un conjunto, lo que te están pidiendo es cuántos elementos diferentes tiene. Nada más. ¿Está bien? Listo. Entonces, ahora sí vamos a empezar a resolver algunos ejemplos para que después tengas tu práctica. ¿Está bien? Listo. Entonces vamos a empezar acá. Primera pregunta dice, determina por extensión cada uno de los siguientes conjuntos. Determina por extensión, quiere decir que yo lo debo expresar así. ¿Está bien? Empezamos. Angeli, el primero, dice el conjunto formado por los 5 primeros números pares. Le vamos a llamar A. Ya. ¿Quiénes son sus elementos, Angeli? Por extensión. ¿Quiénes son los 5 primeros números pares, Angeli? Vamos, chicas, sin miedo. Si se equivocan, nos corregimos. No hay ningún problema. 2. 2, muy bien. ¿Sigue? 0. 2, 4, 6. Hey, dije que responda a ella, por favor. Los números pares. Angeli, continúa. Angeli. Pues no me escuchan, creo. Chantal, continúa, hija. ¿Qué elementos tiene ese conjunto? 2, 4, 6. No, profe, 0, 2, 4, 6 y 8. 6, ¿qué más, Angeli? Chantal.
Dice, 0 y 8. no, el 0 no es par. Oh, profe, si yo me acuerdo que le busqué en el perdón, libro, que profesor, cero 8. valía par. ¿No? Ese Los números pares en matemáticas. son los que son múltiplos del 2. El 0 no es par. ¿No? Entonces tenemos, el 0 no es ni par ni impar. Eso de par, impar está definido para los números enteros positivos nada más. El 0 no es positivo, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son los primeros números pares? 8. 8 y 10. El 8 y el 10. Listo. Ya, me dice determinarlo por extensión, quiere decir que yo debo indicar todos sus elementos, así como está ahí, ¿no es cierto? Bien, el siguiente, Aymar. Dice, quiere que determine por extensión el conjunto formado por las letras de la palabra aritmética. ¿Qué elementos tiene ese conjunto? Díctame. A, I, E, I, Despacio, A. despacio. La letra A. Sigue. Sigue. I. Está formado por las letras de la palabra aritmética. A, R. R. I. I. T. La M. La T. No he puesto la M. Pero tú no me has dictado, pues. No. A, R, I, M, E, T. La E. ¿Quién más? Sigue, T. ¿quién más? La T ya no, pues ya está. Se copia solamente una vez nomás. ¿Quién más? C. La C. ¿Quién más? Y nada más. Nada más, ¿no es cierto? ¿No? Los elementos que se repiten no se copian solamente una vez. ¿No? Siguiente, Denise. El conjunto formado por los números de 2 cifras cuyas cifras sumen 8. A ver, vamos a poner acá C. Ya vamos a poner los elementos acá. A ver, Denise, ¿dónde está Denise? Denise. Sí, profesor. Ya, los números de 2 cifras cuyas cifras suman 8. Por ejemplo, el 17. ¿No? Suma 8, ¿sí o no? 26. Déjalo que ya diga, por favor. 17. Continúa, Denise. En orden. ¿26? Ya. Continúa. 35. Ya, continúa. Denise. 40 y 40. 44. Continúa. 50 y 54. No, ¿qué digo? 53. 53. 60 y 2. 70 y 70 y 1. 1. 80 y 80. y el 80 nada más. Ya no hay más ya porque el 90 ya se pasa. Ahí está el conjunto determinado por extensión. ¿Sí? El siguiente. Julieta. El conjunto formado por los números impares mayores que 7 pero menores que 17. Díctame, ¿qué elementos tiene este conjunto que está aquí? Julieta. ¿Sí, profesor? Díctame los elementos de este conjunto. Pares mayores que 7. 9. 9. 11. 11. 13. 13. 15. 15. Hasta ahí. Y nada más. Ya está. Siguiente. Carol. El conjunto formado por las vocales de la palabra exitoso. E, I, O. La E, la I Y y la O. la O. Nada más. Bien clarito dice vocales, ¿no? Quiere decir que las consonantes no entran ahí. Solamente las vocales. Listo. Siguiente. José.
El conjunto formado por las consonantes de la palabra murciélago. La M, Pero despacio, despacio. La M, ¿quién más? la R, La R, la C de casa, la C de casa, la L la L y la G. y la G. Nada más, ¿no es cierto? Y ahí está el conjunto formado por las consonantes. Aymar, el conjunto formado por los 5 primeros números pares mayores que 10. 12, 12, 14, 14, 16, 16, 18, 18, 20. 20, ¿Ya está ya, no? nada más. Los 5 primeros, dicen, ¿no es cierto? Continuamos. Mayra, el conjunto formado por las consonantes de la palabra... Uy, consonantes, es lo mismo, creo. Sí, lo mismo, ¿no? Vamos a ponerle por acá. Formado por las vocales, ¿no? Ya, ahora sí, Mayra, ¿qué elementos tiene ese conjunto? U, I, E, A, O. Ya está. El conjunto H formado por la U, la I, la E, la A y la O. Ya está. Continuamos. Mauricio, el siguiente conjunto, formado por los 5 primeros números pares mayores que 10. Hoy es lo mismo. Lo vamos a cambiar, ¿ya? ¿Qué, profe? Que no lo escucho porque mi internet está medio manco. ¿Tú qué? Mi internet está medio manco. Se va y sale. La que dice conjunto formado por los 5 primeros números pares mayores que 10. Primos. Ah, primos. Sí. 3, 11, 11, 13, 13, 17, 17, 19 y 23. 19 y 23. Muy bien. Ya está. Entonces, así se determina por extensión, ¿no? Cuando uno enumera cada uno de los elementos. En su práctica tienen preguntas igualito, lo único que tienen que hacer es lo mismo que yo he hecho. Pregunta número 2. Determina por comprensión. Cuando uno determina por comprensión, tiene que usar la palabra X tal de X. ¿Sí? Yo voy a hacer algunos, después ustedes continúan. Dice, el conjunto formado por las letras de la palabra matemática. Entonces voy a poner así. El conjunto A está formado por las X. Tal que X, ¿qué cosa es X? Una letra de la palabra matemática. Ya está. En este caso hay que colocarlo así, porque como es una palabra, pues hay que colocarlo todo, ¿no? El conjunto B formado por los días de la semana. Ya. ¿Cómo escribo eso? El conjunto B está formado por las X, tal que esa X, ¿qué cosa es esa X? Los días de la semana. Es un día de la semana. Cuando uno coloca un día de la semana, no quiere decir que sea uno, sino que sus elementos cumplen con esa característica. O sea, por ejemplo, el lunes. ¿Qué es el lunes? Un día de la semana. ¿Qué es el martes? Un día de la semana. ¿Qué es domingo? Un día de la semana. Entonces, cuando uno coloca acá un día, no quiere decir que sea uno, sino se refiere que es la característica de cada elemento que está aquí. De igual manera acá, ¿no? Cuando dice es una letra de la palabra matemática, no quiere decir que sea una letra nomás, sino que esta X representa a cada una de las letras de esta palabra. ¿No? ¿Está bien? Listo. Ya, estas son palabras, pues, ¿no? Pero cuando ya son conjuntos numéricos, hay que utilizar los símbolos. Por ejemplo, acá dice, el conjunto formado por los números naturales mayores que 4, pero menores o iguales que 28. Ah, ya, entonces ahí lo ponemos así. El conjunto C está formado por todas las X. Ahora, primero hay que indicar quién es X. ¿Quién es X? Ah, X es un número natural.
¿Qué más? Este número natural, o sea, x, tiene que ser mayor que 4, pero a su vez tiene que ser menor o igual que 28. ¿Ves? Estoy escribiendo todo lo que está aquí, pero por comprensión. ¿Está bien? El conjunto formado por los divisores positivos del 12. Bueno, ahí sí se puede poner así, ¿no es cierto? D. Está formado por todas las X. ¿Quién es esta X? ¿Qué propiedad tiene? Es un divisor del 12. Es un divisor del 12. ¿Ven? El conjunto formado por los múltiplos de 3 mayores que 10, pero menores que 25. ¿Cómo escribo eso? Miren lo que voy a poner, ¿ah? Este número está formado por todas las X. ¿Quién es X? X es un múltiplo del 3. ¿No? Ahora, ¿es cualquier múltiplo de 3? No, acá dice que tiene que ser mayor que 10, pero menor que 25. Entonces, esta X, que es múltiplo de 3, tiene que ser mayor que 10, pero menor que 25. Ya, y ahí está. ¿Sí? El conjunto formado por las consonantes de la palabra alipio. Ya, bueno, esos son igual que este que está aquí, ¿no? Eso es igual que este. El conjunto formado por las consonantes de la palabra alipio. Entonces pongo así, el conjunto F está formado por las X, tal que X es una consonante de la palabra alipio. El conjunto formado por los números primos mayores que 25 y menores que 81. ¿Cómo escribiría eso? Así. Está formado por los X, tal que X es primo. Pero no es cualquier primo, ¿sí o no? Este número primo debe ser mayor que 21, pero menor que 81. Y ahí está. Entonces, así se determinan los conjuntos por extensión, ¿no? Cuando uno coloca la forma del elemento y todas las características de su elemento. ¿Está bien? En la pregunta 3 me piden el cardinal de cada conjunto. Para yo saber su cardinal, yo tengo que tenerlo por extensión, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a preguntar. A ver, ¿dónde me quedé? 5. ¿Dónde me quedé? Ya está. Rodrigo. 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 Bueno, pasemos. Dana. ¿Quiénes son los elementos de A? Díctame. Acá está por comprensión, ¿no es cierto? Esto está por comprensión. Lo vamos a pasar por extensión para saber cuántos elementos tiene. ¿Qué elementos tiene ese conjunto A? A La letra A, ¿qué más? y la I. Y la I, nada más. No se dice que es una vocal de la palabra avispa y bueno, son los más. Por lo tanto, ¿quién es un número cardinal? Dana, ¿quién es un número cardinal? A y I. No. Yo les había indicado que el número cardinal es Profe, 2. el número que 2. indica el número de elementos diferentes de ese conjunto. Uno, profesor. ¿Cuántos elementos diferentes tiene? 2. 2, pues 2. Porque la E, la I. ¿No? Ujú. ¿Está bien?
Mauricio, profe. siguiente conjunto. ¿Cuál es Seis. su número cardinal? 1, 2, 3, 33, 4 y 44. A ver, el 1, el El 2, 2, el 3, 3, el 33, 33, 4 y 4 y 44. 44, ¿no? El resto se repite. 6. Su número Ajá. cardinal sería 6. 6. Muy bien. Claro, mi profe. Continuamos. Gabriel Carranza, Dígame. tu cámara. ¿Cuál es el número cardinal de ese conjunto C? Una nota musical, dice. Sí. ¿Qué elementos tiene este conjunto si dice que está formado por todas las X tal que X es una nota musical? Do, re, mi, fa, sol, eso. ¿Ya? Do, Profe, no me sé eso. re, mi, fa, sol, la y si. Ya. ¿Cuál es su número cardinal? 7. 7. Siguiente. Leonardo Sánchez. Dice que el conjunto D está formado por todos los X tal que X es un divisor del 28. ¿Qué elementos tiene este conjunto D? Díctame, Leonardo. El 2. Desde más pequeño. El 1, el 2, ¿quién más? El 2. ¿Ya? El 7. El 4, el El 7, 7. ¿ya? Sigue. El 14. El 14, sigue. Y el 28. Y el 28. Ya está. Entonces, ¿cuántos elementos diferentes tiene? 6. 6. Su número cardinal es 6. Eso me indica, ¿no? Siguiente, Jean-Pierre. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto E? Solo cuenten los que están ahí o puedo agregar. No, no, se supone que los elementos de este conjunto son el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, 18, 21 y así sucesivamente hasta el 75. 25. Jean-Pierre, ¿cuántos elementos tiene? Los elementos es de 15, 18, 21, 4. Así hasta el 75. No vamos a contar todos, no son bastantes. Mira, ve, él es 3 por 1. Él es 3 por 2. Él es 3 por 3. Él es 3 por 4. Él es 3 por 5. Y se supone entonces que es 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5 y este es 3 por 25. Entonces yo puedo observar que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 25. ¿Cuántos elementos tiene? Yo lo puedo decir. ¿Cuántos tiene Jean-Pierre? Aymar, ¿cuántos tiene? 72. 72. ¿Y por qué 72? 25, profe, 25. Tiene 25. Profesor, yo le he dicho 25 hace rato. Tiene 25, ¿no es cierto? Profe, yo he hecho Claro, 25 hace porque mira, ratazo. acá está el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Coincide con el numerito que está acostado. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y hasta el 25avo. Hay 25 términos acá. ¿Sí? Listo. Continuamos. Mesa. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto F? 11. ¿Cuánto? 11.
11. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, tiene la letra M, la A, la X, la I, la M se repite, la L se repite, Ay, se ay. repite, la N. 8. ¿Cuántos Ah, ok. elementos tiene? 1, 2, Sí, 3, profesor. 6, 6, Ah, 6, seis, 6, 6. seis, seis. 6. Falta el O. Profesor, y la 6. O. 6 veces te engañaste. Ah, Siete. falta la O, Falta la ¿no? O. Ya está, tiene mucho. 7. La O falta, tiene Ah, 7, 7. son 6 hoy. Oye, Son yo 7, primero, ¿ah? cuenta bien. Oye, yo. Cuenta bien tú. Oh, no, a ti no, güey. Y por A ti A ti último, no, carnal. el conjunto G que está formado por los números de 2 cifras, donde 3-1. se diferencian en 2. Profesor, 3-1. Vamos a ver qué elementos tiene este conjunto. Todos los números cuyas cifras se diferencian en 2, pero en este orden. 3-1. A menos B. 3-1. Sí. 3-1. El 4-2. 3 por 1, 3. el Entre 31. 3 menos 1. Profesor, 2-1. Diré El- 3-1. el 3-1. 42. El 53. 53. El 64. 64. 75. 75. El 75. 86. El 86. 86. 97. El 98. No, 98. 98. 97, Sí. profe. ¿No? Todos ellos. 9 menos 8 es 1. Ah, tiene Es razón. cierto, profesor, es 95. Es 97. Como dicen, el corazón de todo es más difícil que las matemáticas. ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 7 elementos diferentes. 7. 7. Por lo tanto, su número cardinal será 7. ¿Listo? Entonces, ahora sí, te toca practicar a ti. ¿Está bien? Yo te voy a mandar una hojita por el chat. Tú eso vas a resolverlo en una hoja. Ah, que Una con vez hoja y todo lo tenemos que hacer, profe. que lo terminas. Profesor, en la última también no sería 20. Tienes razón, falta el 20, ¿ves? ¿Ves? Un ratito. Ya ves, Alonso, dictas mal. Acá falta el 20, porque 2 menos 0 también da 2. Profesor, por eso dije 8. Tiene mucha razón. Ya está, muy bien. Ya está, es 8. Listo, entonces, hasta ahí. Ya, entonces, te voy a enviar la hojita. Repito, te voy a enviar la hojita. Lo trabajas en una hoja como si fuera un examen escrito. Y una vez que lo resuelvas en una hoja, no copies las preguntas, ¿no? Pon pregunta 1, resolución A, B, C, D, y todo. Pregunta 2, son 3 preguntas, igualito que esta, ¿no? La primera pregunta se refiere por extensión. La segunda pregunta es por comprensión. ¿Cuántas preguntas son, profe? Y la tercera 9. pregunta me habla del cardinal, o sea, lo mismo. ¿Está bien? Profe, ¿cuántas preguntas son en total? ¿Cómo? ¿Cuántas preguntas son en total? ¿Cuántas preguntas son, Ah, profesor? son como 50, pero como son rapiditos, lo puedes hacer rapidito. Ah, ya. Ya. ¿No? Ya. Debió poner 2000. ¿No? Cállate, oye, Copias. estás igual que... Copias el conjunto y la respuesta, el conjunto y la respuesta, sí. Ya, profe, espero que sean menos, profe. A ver, un ratito voy a buscar el... Lo voy a contar a ver si son 50 por ahí. O sea, voy a Hasta llamar a que mi la cuenta ya acabó abogado. la hora ya. Voy a llamar a mi abogado. Yo tengo mi sendero vidrioso, sendero venoso. Tendré un humildoso.